bien, segundo bloque de Civilitas TV, Esperanza Federal. Lo mejor está por venir, nuestro primer programa con todo lo que ello significa. Estamos analizando la cuestión de si es necesaria y oportuna la reforma de la Constitución, pero como adelantamos al principio, aquí hay algo más de fondo y vale la pena analizarlo con un hombre, un especialista con tanta experiencia como el doctor Barbara. En el fondo pareciera hablar, mucha gente habla del populismo como fenómeno de este gobierno, pero me gustaría que adentremos más en qué significa un régimen que adhiere o que trata de aplicar un sistema populista, digamos. El populismo ha sido estudiado por muy diversos autores desde hace mucho tiempo y es relativamente difícil establecer una tipología muy rigurosa. Ya de la época de Germani, Di Tella tiene también estudio y naturalmente en el extranjero también, Laclau, digamos, en el extranjero además de Laclau de origen argentino. En términos generales el populismo tiene una mirada respecto del pueblo, como si el pueblo fuera una suerte de masa homogénea, uniforme, con unidad, portadora de valores positivos y merece ser interpretado por un liderazgo, por un líder. Y el líder analiza e interpreta de manera monopólica lo que esa masa, que se supone que es uniforme, que no tiene pluralidad, que es posible interpretar como si fuera un ser humano, como si fuera un organismo social, necesita. Y frente a eso, a lo que se considera que ese es el pueblo, se ubica otro sector que vendría a ser el no pueblo, que normalmente es el ámbito antagónico que se pone en el banquillo acusado y portador de una ideología dominante, normalmente contraria a la interpretación que del auténtico pueblo hace el líder. Por lo tanto, se produce un antagonismo muy fuerte entre lo que se considera que es el pueblo auténtico y lo que es no pueblo. Claro, de alguna manera, en un régimen normal se podría decir que hay un partido que piensa A, otro partido que piensa B. En cambio, en un régimen populista está el líder que dice esto es lo que piensa el pueblo y todos los otros ya están pensando en contra del pueblo, digamos. O sea, no hay un respeto por la diversidad democrática, digamos. A ver, Sebastián, la ideología del Estado de Derecho, del Estado constitucional del derecho, exige una mirada pluralista de la sociedad. Pluralista significa que hay un sinnúmero de direcciones y que esas pluralidades, en lo que se refiere a los partidos, a la pluralidad política, son canalizadas por diversidad de partidos. El partido viene de parte. Parte significa que en lugar de unir, desune. Por lo tanto, es la política la que debe armonizar los intereses en pugna existentes en una sociedad, particularmente a partir de un juego plural de partidos políticos, e ir alternando las mayorías y minorías con todo un tipo de mirada que respeta precisamente los antagonismos, la pluralidad social. No es el caso del populismo, que ve una masa uniforme y aquello no es producto de una pluralidad, sino de un enemigo al cual hay que neutralizar y en todo caso hay que interpelar y destruir. Hay regímenes o sistemas en Latinoamérica como por ejemplo el chavismo de Chávez en Venezuela o Ecuador, donde la gente desde hace tiempo ya decía, bueno, esto es populismo. En el caso de Argentina, al principio, en el primer gobierno de Kirchner, bueno, algunos decían, pero no se había instalado tanto como ahora, de que realmente los datos que arroja el cristinismo, para decirlo de alguna manera, nos están arrojando ya una tendencia a tratar de implementar un gobierno populista. ¿Usted cómo lo ve? De manera confesa, vale decir, los intelectuales del kirchnerismo, que son un aporte fuerte y además de manera sólida en cuanto a su preparación, propician el sistema populista. Más precisamente, quien ha realizado estudios muy precisos sobre el populismo latinoamericano ha sido Laclau, y Laclau tiene un respeto ciertamente bien ganado en todo el espectro intelectual, pero es una suerte de aporte fundamental del gobierno oficial y tiene un plexo además de intelectuales que siguen esa mirada y por lo tanto siguen esto mismo que se ve como una interpretación crítico-dialéctica a la ideología dominante. La ideología dominante es más o menos esta, de una mirada
liberal en el sentido de que el liberalismo fue una lucha permanente contra la monarquía absoluta y el absolutismo de toda la haya. Respeto a las libertades, digamos. Respeto a las libertades. Ahora, la pregunta que seguramente se está haciendo la gente que nos escucha es, bueno, pero esto, ¿cuán peligroso puede ser? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, como en realidad esta gente responde al peronismo, y el peronismo muchas veces históricamente ha amagado, pero como le dijo Kirchner aquella vez al presidente, soy peronista, digamos, como diciendo, usted no se preocupe que nosotros llegamos hasta un punto y no avanzamos. En este caso, Cristina, ¿son amagues para permanecer en el poder hasta el último día, como inclusive hizo Menem? ¿O en este caso usted ya ve que ya es más peligrosa la jugada, digamos? Es otra cosa que con el peronismo ortodoxo. Perón decía que todos éramos peronistas porque él tenía una mirada precisamente armonizante. La mirada de Perón no era clasista en absoluto. La mirada de Perón, en los primeros gobiernos fue nacionalista fuerte con idea de una estratificación corporativa. Pero cuando volvió ya en el año 73 era un Perón de filiación expresa al sistema democrático, confesando que había estudiado y que había aprendido de su experiencia. El abrazo de Perón y Balbín es por demás emblemático. Esto no, esto es distinto. Esto no se trata de armonizar, se trata de una situación específica, deliberada, de crítico-antagónica. Vale decir, el antagonismo se da con el que se considera que es un ámbito social que responde a otros intereses que los genuinos del pueblo. No es un ámbito a integrar conformativo, configurativo del pueblo de la nación. La última pregunta, y tenemos muy pocos minutos, es la gente que se está expresando en las cacerolas, que está empezando a activarse porque está preocupada. ¿Usted qué consejo le da? ¿Hay una mirada esperanzada? ¿Se puede, digamos, luchar democráticamente contra el populismo por las vías democráticas o estamos realmente ante un problema grave porque las personas comunes no vamos a poder hacer nada ante un sistema tan emblemático que viene a instalarse, digamos? Lo importante es el día después, vale decir, de cómo se canaliza esto. Desde el punto de vista oficial no creo que vayan a haber cambios. Desde el punto de vista de toda esta gente que se ha manifestado, creo que tiene que haber una canalización a través de fuerzas políticas. Sebastián, esto es una suerte de digamos, de resistencia pasiva, como siempre cuando aparecen los grupos y aparecen en la calle, no se canalizan a través de un vehículo legalmente establecido. Para eso debieron haber acudido partidos políticos. Claro. Acá es una suerte de resistencia pasiva, en la medida en que un poco esto signifique cortemos ya el cable y se sepa por dónde transcurrir con este cortemos ya el cable desde el punto de vista de canalización política, esto va a tener un resultado importante en términos democráticos. Doctor Barbarán, muchas gracias por su participación.